Una princesa de la más alta nobleza, ¿eh? Enviuda repentinamente. Sí, de la noche a la mañana. Y en lo que parece un arrebato de luto, decide abandonar su palagio e ingresar en un convento que además ella misma ha financiado. Pero no para hacer votos de pobreza, precisamente. ¿Qué va, qué va? O sea, se presenta en la clausura con sus doncellas, exige que instalen armarios inmensos para todos sus vestidos de seda, sus joyas. Y ordena a los albañiles tirar muros. Exacto. Derribar un muro entero para crear un pasillo directo entre el convento y sus propios aposentos palaciegos, tratando a las monjas básicamente como si fueran sus sirvientas personales. Es que suena a intriga de ficción, pero esto ocurrió tal cual en la España del siglo XVI. Así es. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a Chronicon Mundi. Hoy nos sumergimos de lleno en los documentos históricos para desentrañar la colisión frontal entre dos de las mujeres más poderosas de la Edad Moderna. Teresa de Jesús y Ana de Mendoza, la famosa princesa de Éboli. Porque, a ver, los textos que manejamos hoy desmienten por completo esa visión tradicional y simplista de una simple pelea de personalidades. No era la monja prudente frente a la aristócrata caprichosa. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo este choque fue en realidad un sofisticado juego de supervivencia, de facciones cortesanas y de redes de poder femenino. Y todo esto bajo la sombra letal de la Inquisición. Y bueno, para entender verdaderamente la magnitud de esta colisión, es imprescindible observar desde qué extremos de la pirámide social partían ambas mujeres. Claro, el contexto familiar. Exacto. Sus decisiones, sus miedos, sus estrategias, todo está completamente determinado por sus genealogías. Vamos a empezar por Teresa de Jesús. Ella nace en Ávila, en 1515, en el seno de una familia que posee un título de hidalguía. Pero, y aquí está la clave, esa hidalguía era una fachada. Ocultaba un secreto que en esa España del siglo XVI resultaba socialmente destructivo, que era su ascendencia judeoconversa. Así es. Detengámonos un momento en este punto, porque los documentos señalan un episodio muy concreto de su abuelo paterno. ¿Qué ocurrió exactamente con él y por qué esto marca tanto la vida de Teresa? Pues mira, su abuelo paterno, Juan Sánchez de Toledo, era un mercader de origen judío y fue procesado por la Inquisición en 1485. Ese estigma, esa mancha en la llamada limpieza de sangre, se heredaba. Teresa creció con la angustia constante de que su familia fuera descubierta y marginada socialmente de forma definitiva. Y esa necesidad vital de integración, de demostrar una ortodoxia incuestionable, fue lo que impulsó su radical ambición espiritual. Como no podía ascender socialmente por su linaje... Porque las puertas estaban cerradas. Claro, pues buscó una vía alternativa. Su formación inicial fue autodidacta, leyendo febrilmente libros de caballerías, hasta que en 1539 sufre una enfermedad gravísima. Que la deja paralizada durante casi 3 años, según los registros. Sí, casi sin poder moverse. Y es justo en esa inmovilidad donde desarrolla lo que los teólogos denominan la oración mental o el recogimiento. Vale, para que nuestra audiencia comprenda bien la dimensión de esta práctica histórica, ¿en qué consistía exactamente ese recogimiento y por qué resultaba tan innovador en aquella época? El recogimiento era una forma de espiritualidad puramente interior. Consistía en buscar a Dios dentro de uno mismo a través de la concentración y el silencio más absoluto. Prescindiendo de lo exterior. Exacto, prescindiendo de las ceremonias externas, de los grandes rituales públicos o de la intermediación constante de los sacerdotes. Era una relación íntima y directa con la divinidad. Claro, y en una época donde la religión estaba institucionalizada al milímetro y controlada exclusivamente por hombres. Imagínate que una mujer propusiera una vía de autoridad espiritual directa basada solo en su propia experiencia interior era algo inmensamente audaz y a ojos de las autoridades potencialmente muy peligroso. Ya lo creo. Y bueno, mientras Teresa intenta forjar esta autoridad espiritual desde la sospecha de su linaje, en el extremo opuesto del espectro social tenemos a Ana de Mendoza. La otra cara de la moneda. Totalmente. Nace en 1540 en Cifuentes, y aquí estamos hablando de la cúspide absoluta del poder. Es la heredera del linaje de los Mendoza. La familia más rica e influyente de toda Castilla, sin duda. Es educada por su madre y su tía en un entorno que, curiosamente, fomentaba una enorme autonomía para las mujeres de la alta aristocracia. Y a los 12 años, por pura razón de Estado, la casan con Ruy Gómez de Silva. Que no era cualquiera, era el favorito y el secretario íntimo del mismísimo rey Felipe II. Casi nada. Y luego está, claro, su rasgo físico más reconocible, que es el famoso parche en el ojo derecho. A ver, la historiografía clásica a veces ha sugerido que lo llevaba para ocultar una vergüenza o un defecto,
Pero al leer sus cartas y los testimonios, la verdad es que parece todo lo contrario. Exacto. El parche no era un símbolo de debilidad en absoluto. Independientemente de si perdió el ojo en un accidente de esgrima en su juventud, como apuntan algunas crónicas, la forma en que Ana de Mendoza lo lucía era una declaración de intenciones. Una marca de identidad. Una manifestación física de su identidad indómita. Era un símbolo de su soberanía personal, en una corte donde la estética y la perfección física eran primordiales. Ella no se escondía. Fíjate que al ver los datos, al leer su correspondencia, me cuesta muchísimo aceptar esa etiqueta de mujer alocada o frívola que tantos cronistas posteriores le han colgado. Es que es muy injusto históricamente. Claro, da la sensación de que tanto Ana como Teresa, desde mundos completamente opuestos, compartían la misma necesidad imperiosa de subvertir las normas estrictas que se imponían a las mujeres. A la luz de los documentos, es correcto interpretar que ambas buscaban ejercer un poder que la sociedad les negaba por su género. Es una interpretación históricamente muy precisa. A ver, la sociedad del siglo XVI relegaba a la mujer al silencio, al convento tradicional o, a la obediencia marital, sin más. Ambas necesitaban superar esas barreras. Pero con herramientas distintas. Exacto, utilizando lo que su estrato social les proporcionaba. Ana de Mendoza utilizó la gestión implacable de su enorme patrimonio, la influencia política directa en la corte y esa exigencia de sumisión que le otorgaba su título nobiliario. Mientras que Teresa de Jesús, claro, careciendo de ese abolengo aristocrático. Utilizó la persuasión, la fundación de una nueva orden religiosa y la escritura mística. ¿Y sus caminos no se cruzaron por casualidad? Para nada. Se cruzaron porque en la Edad Moderna la espiritualidad no era un asunto privado. Estaba intrínsecamente ligada a las facciones políticas de la corte. Pues hablemos de esas facciones, porque el tablero político de Felipe II es fundamental para entender esto. Sabemos por los registros que existían dos grandes bloques enfrentados. Por un lado, los ebolistas, liderados por el marido de Ana, Ruy Gómez, y por otro lado, los albistas, liderados por el todopoderoso duque de Alba. ¿Qué defendía exactamente cada bando y cómo afectaba esto a los planes de Teresa? Pues la división era muy profunda. A ver, el partido ebolista defendía la diplomacia, la negociación en los conflictos internacionales y en el terreno religioso simpatizaban mucho con el humanismo erasmista. Que buscaba algo más interior. Eso es. El erasmismo promovía una piedad más interior, la lectura intelectual, la reforma de las costumbres del clero, alejándose de los excesos rituales. Y debido a esta apertura hacia la espiritualidad vivencial, los ebolistas se convirtieron en los protectores naturales de la incipiente reforma carmelita de Teresa. Claro, encajaban perfectamente. Exacto. Por el contrario, el partido albista era la facción dura. Defendía la ortodoxia más estricta, la resolución de conflictos mediante la represión militar innegociable. Como se vio claramente en Flandes. Sí, con mano de hierro. Defendían un nacionalismo castellano muy cerrado y, sobre todo, sentían una desconfianza absoluta hacia cualquier brote de misticismo. Lo consideraban siempre sospechoso de herejía. Y esta división cortesana, tan marcada, nos lleva al año 1562, en Toledo. Teresa es llamada al palacio de Luisa de la Cerda, que era prima de la princesa de Éboli. Teóricamente, para consolarla por su reciente viudez. Teóricamente, porque los registros históricos nos muestran que este palacio no era un simple lugar de luto. Funcionaba como el epicentro de una red espiritual y nobiliaria femenina dentro de la propia Casa de Mendoza. Una red potentísima. Mujeres de la más alta nobleza, con profundas inquietudes místicas, estaban aportando el capital financiero necesario para que Teresa pudiera fundar sus conventos. Por ejemplo, María de Mendoza, que pagó la construcción de las ermitas del convento de San José en Ávila. Dinero puro y duro para construir. Los documentos financieros y epistolares demuestran que Teresa tenía una mentalidad eminentemente práctica. Ella sabía perfectamente que sin el escudo protector de la alta nobleza y sin su capital económico, su proyecto sería aplastado. Claro, reformar la orden y devolverla a la regla primitiva de pobreza. Las autoridades eclesiásticas locales la habrían frenado en seco. Veían con enorme recelo a una mujer fundando conventos por su cuenta. Así que Teresa utilizaba sus estancias en estos palacios, como el de Luisa de la Cerda, para asegurar la viabilidad material de sus fundaciones. Era diplomacia al más alto nivel. Pero, claro, depender del dinero de la aristocracia tiene un precio altísimo. Y esa alianza estratégica estalla en 1569. ¿El choque definitivo? Los príncipes de Éboli deciden que quieren un convento carmelita en su propio señorío,
en Pastrana, y mandan a buscar a Teresa. Y los relatos de ese viaje son reveladores porque Teresa prácticamente es obligada a subir al carruaje de la princesa. Casi por la fuerza, sí. Pasan 3 meses residiendo en el Palacio Ducal de Pastrana, y es allí donde se produce la fricción. Ana de Mendoza quiere controlar el diseño del convento, quiere un edificio magnífico que refleje su poder. Y quiere decidir cuántas monjas entran y quiénes son, claro. Y Teresa se opone rotundamente. Argumenta que la opulencia destruye por completo la esencia de su orden. Ruy Gómez, el marido, tiene que intervenir constantemente para pacificar a Ana. Pero la arquitectura y el control de las monjas no fue el único problema, porque aparece una figura externa que desestabiliza todo el proyecto. Catalina de Cardona. A ver, Catalina de Cardona era una ermitaña protegida personalmente por la princesa de Éboli, que se había retirado a vivir a una cueva. Y era famosísima en la época por someterse a unas penitencias físicas extremas. Extremas es poco. Vestía con cilicios, se flagelaba hasta derramar sangre, vivía en unas condiciones de mortificación corporal brutal. Y esta mujer ejercía una influencia enorme sobre los frailes carmelitas del convento masculino que también se acababa de fundar en Pastrana. Frailes que se suponía que seguían la regla de Teresa. Supuestamente. Pero muy impresionados por Catalina, los frailes adoptaron este rigorismo exagerado y llenaron el convento de castigos físicos y actos de penitencia durísimos. Lo que Teresa llamaba despectivamente la santidad de carros llenos de gente. O sea, el espectáculo público del dolor que atraía a las multitudes morbosamente. Exactamente. Y esto era una amenaza directa al núcleo de la doctrina teresiana, porque Teresa predicaba la virtud interior, el silencio, el equilibrio psicológico y la oración mental. El dolor autoinfligido como espectáculo alejaba a los religiosos del verdadero recogimiento. Iba en contra de todo su proyecto. De todo. Y aquí vemos la gran paradoja de esta etapa. Ana de Mendoza, que era la principal mecenas económica, estaba apoyando y fomentando un fanatismo externo que destruía ideológicamente el convento desde dentro. Y ante esta situación, ¿cómo logra Teresa maniobrar? Porque claro, si se enfrenta a Catalina de Cardona, se enfrenta a la princesa directamente. Y si se enfrenta a la princesa, pierde la protección de Ruy Gómez, el favorito del rey. Exacto. Es un callejón sin salida. Pues lo hace con una prudencia exquisita. Teresa sabía que no podía lanzar un ataque frontal. Operó a través de personas de su más estricta confianza, como el padre Jerónimo Gracián. En secreto. Muy en secreto. Los envió para moderar discretamente los excesos de los frailes, intentando instaurar de nuevo la disciplina del recogimiento, pero sin que pareciera una desautorización pública a las decisiones de la princesa. Era un equilibrio constante sobre el alambre. Un equilibrio que se rompe de forma totalmente irreversible en el verano de 1573. Ruy Gómez de Silva muere, y la reacción de la princesa es precisamente el suceso con el que abríamos este análisis. En un estado de conmoción total, Ana de Mendoza anuncia que renuncia al mundo y profesa inmediatamente como monja en ese mismo convento de Pastrana, bajo el nombre de Sorana de la Madre de Dios. Pero, claro, su entrada en la clausura es todo menos humilde. Irrumpe con su servidumbre, instala sus bienes terrenales de lujo y somete a la priora a su absoluta voluntad. Analizando los hechos fríamente en los documentos, este comportamiento fue un acto de luto descontrolado o más bien una exhibición de soberanía territorial, para dejar claro que el convento era una extensión de su palacio. Al morir su marido, sintió la necesidad imperiosa de reafirmar su autoridad sobre todo lo que había en sus dominios de Pastrana, y eso incluía el espacio sagrado. No concebía la igualdad que exige la vida comunitaria. Trataba a las monjas como vasallas de su feudo, no como hermanas. Y el desorden llega a tal nivel que el conflicto escala hasta la propia corona. Los documentos muestran que en enero de 1574, el rey Felipe II emite una orden directa obligando a Ana de Mendoza a abandonar el convento de una vez. Le exige que vuelva a su palacio para administrar sus estados y hacerse cargo de sus hijos que los tenía abandonados. Ana obedece porque es una orden real, pero sale completamente enfurecida por la humillación, e inmediatamente, como represalia, corta todo el suministro económico al convento y comienza a hostigar a las monjas desde fuera, negándoles comida y recursos básicos. La situación se vuelve insostenible y Teresa toma una decisión táctica radical. Organiza una fuga. Una evacuación planificada con una precisión militar. Teresa da la orden desde fuera, y la noche del 6 al 7 de abril de 1574, las 13 monjas abandonan el edificio en el más estricto secreto.
de madrugada. Suben a unos carros al amparo de la oscuridad y huyen hacia Segovia. Pero fíjate que hay un detalle administrativo en esta fuga que demuestra la inmensa inteligencia política de Teresa. El inventario. Antes de partir, las monjas realizaron un inventario exhaustivo y dejaron atrás cada moneda, cada joya y cada mueble que había sido donado por la princesa. Devolvieron absolutamente todo. Porque Teresa sabía que si se llevaban un solo ducado de los Mendoza, Ana las perseguiría legalmente por robo. Utilizando toda la maquinaria judicial del señorío, las habría hundido. Resulta fascinante imaginar la escena la mañana siguiente. La princesa de Éboli despertando en su palacio, mirando hacia el convento que ella misma financió y descubriendo que ha sido humillada, que las monjas han huido rechazando su dinero y su autoridad de un plumazo. Un golpe terrible a su orgullo. Y es aquí cuando Ana de Mendoza decide cobrarse su venganza. Y no acude a los tribunales ordinarios, no. Recurre a la institución más temida de la época, que es la Inquisición española. En 1575, entrega a los inquisidores una copia manuscrita del Libro de la Vida, que es la autobiografía espiritual que Teresa había escrito años atrás. Y las acusaciones son gravísimas. La acusa de tener visiones demoníacas y de ser una alumbrada. Palabras mayores. Para que la audiencia entienda la gravedad de esto, ¿qué implicaba exactamente ser acusada de alumbrada en 1575? Pues ser acusada de alumbrismo era literalmente jugarse la vida. El alumbrismo era un movimiento místico considerado herético. Los alumbrados creían que, al alcanzar un estado de iluminación directa por el Espíritu Santo, el alma quedaba exenta de cumplir las normas de la Iglesia. O sea, se saltaban toda la estructura. Claro, creían que no necesitaban los sacramentos, ni a los sacerdotes, ni las obras de caridad externas. Y en el clima de 1575, con el rey Felipe II aterrorizado por la expansión del protestantismo en Europa, cualquier sospecha de alumbrismo significaba la intervención inmediata del Santo Oficio. Y las penas eran severas. Al entregar el libro y lanzar esta acusación, Ana de Mendoza estaba buscando la aniquilación total de Teresa y de toda su obra. De hecho, el manuscrito fue secuestrado por los inquisidores en Valladolid. Es una amenaza mortal. La fundadora se encuentra con su libro confiscado y bajo la lupa de los censores teológicos. Y es precisamente en este abismo donde Teresa ejecuta su giro político maestro. Ella es plenamente consciente de que tras la muerte de Ruy Gómez, la facción de los ebolistas está perdiendo rápidamente poder y el favor del rey. Así que, en lugar de intentar reconciliarse con los Mendoza, busca protección directamente en la facción enemiga. Se dirige a la casa de Alba, estableciendo una profunda alianza con la duquesa María Enríquez. Es que es una maniobra de supervivencia política brillante. Teresa, que hasta entonces había sido protegida por la diplomacia ebolista, comprende que el clima cortesano ahora exige el respaldo de la ortodoxia más dura. Había que adaptarse o morir. Tal cual. Al aliarse con la duquesa de Alba, consigue el escudo del linaje militar más poderoso y temido de Castilla, en la facción que el rey más escuchaba en ese momento en cuestiones de disciplina y orden. Y fíjate, la duquesa de Alba no se limitó a protegerla de forma pasiva. Entró al ataque. Los documentos revelan que utilizó las quejas formales que la priora de Pastrana había escrito contra los abusos de Ana de Mendoza y las usó como munición política en la corte. Presentaron a la princesa de Éboli como una figura inestable y vengativa, ¿no? Exacto, restando así total credibilidad a su denuncia ante la Inquisición. Y ese respaldo de la alta nobleza albista le dio a Teresa el tiempo que necesitaba para que grandes teólogos de la época, como el prestigioso dominico Domingo Báñez, testificaran a favor de la ortodoxia de sus escritos. Un proceso larguísimo. El tribunal retuvo el Libro de la Vida durante 12 largos años, estudiándolo línea por línea. Pero finalmente los censores fallaron a su favor. Determinaron que su doctrina era segura y católica. Una ironía tremenda. Totalmente. Porque el ataque inquisitorial que Ana de Mendoza diseñó meticulosamente para destruir a Teresa terminó siendo el proceso oficial que le otorgó la certificación de legitimidad a la mística teresiana. Fue la victoria de una estrategia sostenida en el tiempo. Teresa supo leer el cambio de ciclo en la corte de Felipe II y supo mover sus alianzas magistralmente, desde la facción tolerante que la impulsó al principio hacia la facción conservadora que necesitaba ahora para sobrevivir a la madurez de su proyecto. Esta guerra táctica, librada entre palacios, conventos y tribunales inquisitoriales, nos conduce directamente a los desenlaces vitales de ambas mujeres.
Los últimos años de sus vidas, que constan en los registros oficiales, muestran trayectorias diametralmente opuestas. Completamente inversas. Teresa de Jesús fallece en 1582, y no muere perseguida ni marginada por su origen judío, sino profundamente venerada, instalada y protegida en los dominios territoriales de los duques de Alba, en la villa de Alba de Tormes. Deja un legado de 16 fundaciones conventuales y un corpus literario masivo que la llevaría a ser declarada doctora de la Iglesia. Mientras tanto, el destino de Ana de Mendoza tomó un rumbo muy oscuro. Tras la debacle de Pastrana, la princesa se involucró en intrigas cortesanas de altísimo riesgo, aliándose con Antonio Pérez, que era el nuevo secretario del rey. Y una red de conspiraciones que culminan el asesinato de Juan de Escobedo. Sí, y a raíz de este escándalo, el rey Felipe II ordena su arresto fulminante en 1579. Pasó los últimos 13 años de su vida como prisionera de Estado. Fue trasladada de fortaleza en fortaleza hasta que el rey ordenó confinarla en su propio palacio ducal en Pastrana. Y no en un arresto domiciliario cómodo, ¿eh? Fue encerrada en una única habitación, con rejas en las ventanas y casi sin luz. Privada de la custodia de sus hijos, desposeída legalmente de la administración de sus inmensos bienes feudales, falleció en 1592 en completa desgracia. Los datos históricos establecen que la monja que partió con el estigma de la sangre conversa derrotó en todos los frentes del legado histórico a la princesa del linaje más intocable de Castilla.